Michel de Nostredame, el visionario provenzal cuyas palabras han atravesado siglos de escepticismo y asombro, dejó plasmada en sus Centurias de 1555 una serie de visiones que parecen haber aguardado pacientemente hasta este preciso instante cronológico. Nos encontramos en el año 2026, un periodo que, según los estudiosos más profundos de su obra, representa el cumplimiento de un ciclo cósmico sin precedentes. Lo que este hombre percibió entre las sombras de su estudio en el siglo XVI cambia radicalmente la percepción de lo que hoy consideramos nuestra realidad cotidiana. Existe un verso en particular que resuena con una fuerza estremecedora en los pasillos del tiempo, cuando el firmamento derrame lágrimas de fuego y la superficie terrestre responda con un estremecimiento profundo, aquellos que han logrado despertar sus sentidos internos reconocerán la verdad que para el resto permanecerá invisible. Ese verso, según las coordenadas astrológicas descritas por el profeta, apunta directamente a los meses que estamos transitando en este 2026. No estamos aquí para debatir interpretaciones superficiales o metáforas vacías que se adaptan a cualquier evento fortuito. Estamos hablando de una hoja de ruta específica, de 5 manifestaciones concretas que el vidente francés delineó para este tiempo exacto y cuya primera señal ya ha comenzado a rasgar el velo de lo cotidiano. Lo más perturbador de las cuartetas de Nostradamus no es el evento en sí, sino su predicción sobre la reacción humana. Él hablaba con claridad de una división fundamental en la especie. Por un lado, aquellos seres conectados con una inteligencia superior que logran descifrar los patrones del cosmos, y por otro, quienes transitarán estos eventos sumidos en el desconcierto, sin comprender que lo que ocurre fuera es solo un reflejo de lo que sucede en los niveles más profundos de la conciencia. Según lo que podemos extraer de sus escritos, este año 2026 no debe ser visto como un periodo de destrucción o fin, sino como un momento de revelación absoluta. Es un punto de inflexión donde la humanidad se encuentra ante la gran elección, elevar su conciencia o permanecer en el letargo de la materia. Las 5 señales que vamos a analizar hoy funcionan como un sistema de alarma espiritual, diseñado para despertar a quienes poseen la capacidad de mirar más allá de la superficie de las noticias y los datos estadísticos. La primera de estas señales tiene su origen en las alturas celestiales, mientras que la segunda se manifiesta a través del elemento más vital de nuestro planeta. La tercera nos conduce a un hallazgo que hará tambalear los cimientos de la arqueología tradicional. La cuarta nos presenta un liderazgo que surge de donde nadie se atreve a mirar. Y la quinta, la más trascendental de todas, es una profecía que lleva tu nombre escrito, pues habla de tu propósito individual en este tejido universal. Es fundamental comprender que tu presencia aquí, consumiendo esta información en este instante, no es una casualidad estadística. Nostradamus aseguraba que sus mensajes encontrarían el camino hacia los oídos adecuados en el momento en que el universo así lo dispusiera. Si sientes que estas palabras activan algo en tu interior, es porque formas parte de ese grupo que el vidente denominó los buscadores de la luz. Antes de sumergirnos en el desglose detallado de cada una de estas 5 predicciones y conectar los puntos entre el pasado renacentista y nuestro presente tecnológico en psicomisterio, te pido que te permitas un momento de introspección. Si este viaje hacia la verdad resuena contigo, si sientes que la información que estás por recibir es la pieza que le faltaba a tu comprensión del mundo, apoya este contenido dándole me gusta a este video y uniéndote a nuestra comunidad a través de la suscripción, porque lo que vamos a desvelar a continuación no solo transformará tu entendimiento del futuro, sino que redefinirá el significado de tu propia existencia en este plano. La primera señal, el firmamento y la nueva conciencia cósmica. La primera profecía de Nostradamus para este 2026 nos invita a elevar la mirada hacia un cielo que ya no es el que nuestros abuelos conocieron. El vidente hablaba de luces que desafían la naturaleza de las estrellas y de un firmamento que se convierte en un libro abierto de verdades largamente ocultas. En su octava centuria, específicamente en la cuarteta 14, dejó escrito que cuando el cielo muestre signos que la razón no pueda contener, los hombres de ciencia verán cómo sus dogmas se desmoronan y la voz de lo sagrado se manifestará en los espacios que antes se consideraban vacíos. Durante generaciones, estas palabras fueron atribuidas a cometas errantes o eclipses predecibles, pero en el contexto actual de 2026, la realidad ha superado la ficción de los intérpretes antiguos. En lo que va de este año, hemos sido testigos de un aumento sin precedentes en fenómenos atmosféricos y espaciales que desafían cualquier explicación convencional. No se trata de simples luces erráticas, sino de patrones organizados, de frecuencias que impactan en nuestra tecnología y en nuestra propia biología.
Los reportes oficiales, antes guardados bajo llave en archivos militares, ahora emergen con una claridad que ya no permite el negacionismo. Estamos presenciando una interacción entre nuestra atmósfera y algo que parece provenir de dimensiones que apenas estamos empezando a conceptualizar. Nostradamus, que poseía una sensibilidad que trascendía la visión lineal del tiempo, comprendía que el cielo no es solo un vacío físico, sino un espejo de la conciencia colectiva. Desde la perspectiva de la espiritualidad profunda, lo que está ocurriendo en las alturas en este 2026 es el anuncio de que la humanidad ha salido de su aislamiento cósmico. No se trata necesariamente de un desembarco cinematográfico, sino de una expansión de nuestra percepción. Los científicos se encuentran hoy ante anomalías electromagnéticas y destellos de energía que no encajan en los modelos de la física tradicional. Nostradamus sugería que estos eventos celestiales son en realidad llamadas de atención, recordatorios vibracionales de que habitamos un universo consciente que busca comunicarse con nosotros. La pregunta esencial que debemos hacernos no es qué son esas luces, sino por qué aparecen ahora. El vidente era enfático al señalar que las señales del cielo solo se manifiestan cuando la especie humana llega a un punto de saturación, un momento en el que el viejo paradigma ya no puede sostenerse y es necesario recordar nuestro origen estelar. Lo más fascinante de esta primera profecía es su naturaleza selectiva. El cielo es el mismo para todos, pero lo que cada individuo percibe en él depende de su estado interno. Mientras unos ven solo gas ionizado o satélites orbitando, otros experimentan una activación en su ADN, una sensación de reconocimiento y un llamado a la trascendencia. Esta diferencia no reside en los ojos, sino en el grado de receptividad del alma. Esta primera señal es solo el preámbulo de una transformación mucho más profunda que involucra los elementos más básicos de nuestra realidad física, y lo que descubriremos en la segunda predicción nos llevará directamente al núcleo de nuestra propia constitución biológica y espiritual. El reflejo de la vida, la memoria del agua y la intención humana. La segunda profecía de Nostradamus para este año es quizás la más sutil, al mismo tiempo, la más poderosa en términos de impacto cotidiano. Sus versos dicen que el líquido vital se transformará en el espejo del alma, devolviendo pureza a quien vibra en armonía y revelando la sombra de aquel que camina en la oscuridad. En este 2026, esta visión ha dejado de ser una metáfora poética para convertirse en una realidad científica que está revolucionando nuestra forma de interactuar con el mundo natural. La ciencia de vanguardia está validando lo que los antiguos místicos siempre afirmaron: el agua posee memoria y una capacidad de respuesta ante la conciencia humana que roza lo milagroso. Estamos descubriendo que el agua no es una sustancia inerte, sino un medio de almacenamiento de información altamente sensible. En estos meses, se ha hecho evidente que la estructura molecular del agua reacciona a las frecuencias del pensamiento, la emoción y la intención. No es coincidencia que Nostradamus vinculara esta profecía con el 2026, pues es el momento en que la humanidad debe comprender que somos, en un 70%, agua consciente. Si el agua que compone nuestro cuerpo y el planeta responde a lo que sentimos y pensamos, entonces somos los arquitectos literales de nuestra salud y de nuestra realidad climática. La crisis que observamos en los océanos y ríos no es meramente un problema de gestión de recursos, sino un síntoma visible de una crisis de conciencia global. El vidente advirtió que en este tiempo veríamos purificaciones inexplicables de fuentes hídricas en lugares donde la comunidad vive en coherencia espiritual, mientras que en zonas dominadas por la codicia y la desconexión, el deterioro del agua sería imparable a pesar de la tecnología aplicada. Estamos viendo cómo la ley del reflejo cuántico se manifiesta de forma física. Lugares que han comenzado a tratar el agua con respeto y sacralidad reportan cambios en la composición química y biológica que desafían la lógica de los laboratorios. Esto nos coloca en una posición de responsabilidad ineludible. Ya no podemos ignorar que cada pensamiento que emitimos está impregnando el campo de información del planeta a través del ciclo del agua. Nostradamus entendía que los elementos naturales son extensiones de nuestro propio sistema nervioso. Cuando el agua comienza a actuar como un espejo, el universo nos está obligando a mirar nuestra propia sombra para poder sanarla. Esta segunda profecía es una invitación a la purificación interna. Se nos pregunta qué estamos proyectando en nuestro propio fluido vital y qué legado estamos dejando en el gran sistema circulatorio de la Tierra. Si logramos armonizar nuestro interior, el agua del mundo responderá en consecuencia. Pero el viaje de descubrimiento no termina en los elementos, pues la tercera profecía nos lleva a las profundidades de la Tierra, donde la historia aguarda para ser reescrita. La biblioteca del tiempo, el hallazgo que cambiará la historia.
La tercera revelación de Nostradamus para el 2026 es la que promete demoler los libros de historia tal como los conocemos. Él profetizó que lo que fue ocultado por el temor de los antiguos sería sacado a la luz por la urgencia de los modernos, y que las voces de quienes nos precedieron volverán a resonar con una claridad que no podremos ignorar. El vidente fue llamativamente específico al mencionar cámaras secretas bajo el guardián de piedra y documentos que existen desde antes de que las aguas cubrieran el mundo conocido. Durante décadas, se especuló que estas referencias apuntaban a la meseta de Giza en Egipto, y hoy, en pleno 2026, esas especulaciones se han transformado en una realidad tangible. Bajo la imponente figura de la Gran Esfinge, expediciones autorizadas bajo estrictos protocolos internacionales han confirmado la existencia de espacios que los radares de alta tecnología describen como una biblioteca monumental. Este hallazgo no solo es fascinante por su arquitectura, sino por su cronología. Estamos hablando de evidencias de una civilización que floreció hace más de 12.000 años, un periodo que la historia académica oficial siempre consideró como el tiempo de cazadores y recolectores primitivos. Lo que contienen estas cámaras, según las primeras filtraciones de los equipos de investigación, son mapas estelares de una precisión imposible para la época y tratados sobre la manipulación de la energía y la conciencia que combinan lo que hoy llamaríamos física cuántica con espiritualidad pura. Nostradamus indicaba que este descubrimiento no ocurriría por casualidad, sino que es un mensaje programado por nuestros ancestros para ser entregado en este momento exacto de nuestra evolución. Como humanidad, hemos llegado a un punto donde nuestra tecnología ha superado nuestra sabiduría ética, poniéndonos al borde de la autodestrucción. Las civilizaciones antiguas que alcanzaron niveles de conciencia superiores dejaron estas cápsulas de tiempo para guiarnos en el paso que debemos dar ahora. Según el profeta, este conocimiento no será aceptado fácilmente, habrá una feroz resistencia por parte de las instituciones que basan su poder en la narrativa histórica actual. Sin embargo, la verdad se filtrará a través de las grietas del sistema, llegando a aquellas almas que encarnaron en este tiempo con la misión específica de recuperar este legado. Esta profecía nos recuerda que nuestra evolución no es un camino lineal hacia el futuro, sino un proceso de recordación de nuestra verdadera grandeza pasada. Estamos despertando a capacidades dormidas, la intuición profunda, la telepatía, la sanación energética y la comprensión de que el tiempo es solo una ilusión de la materia. Nostradamus vio que en este 2026, muchas personas comenzarían a experimentar recuerdos espontáneos de vidas pasadas o conocimientos que parecen surgir de la nada. Esto es la activación de la memoria ancestral, el despertar de la biblioteca que cada uno lleva en su propio ADN. El descubrimiento físico en las arenas de Egipto es solo el detonante externo para un descubrimiento mucho más vasto en el interior de cada ser humano. Pero para que este conocimiento se traduzca en una nueva sociedad, es necesario un tipo de liderazgo que el vidente también se encargó de describir. El surgimiento de la verdad, el liderazgo de las cenizas. La cuarta predicción de Nostradamus para el presente año aborda el complejo terreno de la organización social y el poder. El vidente escribió sobre alguien que emergería del lugar menos esperado, no de los palacios dorados ni de las estructuras de poder tradicionales, sino de las cenizas de la experiencia humana. Este líder hablaría con una verdad tan cruda y auténtica que resultaría incómoda para los sistemas establecidos, pero sería reconocida de inmediato por aquellos que ya han comenzado su proceso de despertar. Es crucial entender que Nostradamus no se refería a una figura política en el sentido convencional, sino a un arquetipo de liderazgo espiritual que opera fuera de las jerarquías conocidas. En este 2026, observamos el colapso de la confianza en las instituciones globales. La gente ya no busca salvadores que prometan cambios externos mientras mantienen sus agendas ocultas. Lo que Nostradamus vio fue el surgimiento de voces que provienen de la autenticidad radical. Personas que han atravesado sus propias noches oscuras del alma, que han perdido todo lo que el mundo considera valioso y en ese vacío, han encontrado la conexión directa con la fuente de toda sabiduría. Este nuevo liderazgo no busca seguidores, busca activar el líder que reside en cada individuo. No se basa en el carisma superficial, sino en la resonancia vibracional. Cuando estas personas hablan, sus palabras no solo llegan al intelecto, sino que hacen vibrar el corazón porque están cargadas de la verdad de la experiencia vivida. El vidente advirtió que el sistema antiguo intentará por todos los medios silenciar, ridiculizar o desviar la atención de este movimiento orgánico. Veremos intentos de censura y campañas de difamación contra aquellos que portan la luz de la verdad.
Sin embargo, la profecía asegura que cuanto más se intente sofocar este fuego, más se extenderá por la conciencia colectiva. Esto se debe a que estamos ante una red invisible de almas despiertas que se reconocen entre sí por la frecuencia que emiten. Ya no se necesita una organización centralizada, la coordinación ocurre de forma natural, como una bandada de aves que cambia de dirección al unísono sin un líder visible, siguiendo un impulso vital superior. Esta cuarta profecía te invita a considerar tu propio papel como guía en tu entorno. No necesitas un escenario ante miles de personas para ejercer este nuevo liderazgo. Ser un faro de verdad en tu familia, en tu lugar de trabajo o en tu comunidad digital es lo que Nostradamus visualizó como la verdadera revolución de 2026. Se trata de vivir de acuerdo con tu propósito, de hablar con honestidad y de actuar desde el amor, sin esperar el permiso de nadie. El líder inesperado del que hablaba el profeta es, en última instancia, el estado de conciencia de la soberanía espiritual. Es el momento en que dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en soberanos de nuestro propio destino cósmico. Y esto nos conduce directamente a la quinta y última profecía, la que le da sentido a todas las anteriores. El llamado individual, tu propósito en el gran diseño. Llegamos a la quinta profecía de Nostradamus para este 2026, la que el vidente consideraba el corazón de sus visiones. Él escribió que cada alma sentiría el llamado en el momento exacto en que el universo golpeara su puerta. Algunos despertarían bajo el impacto de un trueno, una sacudida externa que los obligaría a cambiar de rumbo, mientras que otros lo harían mediante un susurro constante, una inquietud en el corazón que no les permitiría seguir viviendo en la falsedad. Esta profecía no trata de eventos geopolíticos ni de fenómenos naturales, trata exclusivamente de tu proceso de transformación personal. Si has llegado hasta este punto del video en Psicomisterio, es porque el trueno o el susurro ya han comenzado a operar en ti. El 2026 es descrito como el año de la gran aceleración energética. Muchos sienten que el tiempo se comporta de forma extraña, que las situaciones se precipitan y que ya no es posible sostener máscaras o situaciones que no están alineadas con la verdad del alma. Nostradamus veía este proceso como una metamorfosis necesaria. El despertar, nos advertía, no es un camino de rosas ni una acumulación de conocimientos espirituales superficiales. Es, por el contrario, un proceso de despojo. Se trata de soltar las viejas identidades que construimos para encajar, las creencias limitantes que heredamos de nuestra cultura y los miedos que nos mantenían en una zona de confort que ya se ha vuelto demasiado estrecha. Para muchos de ustedes, este año ha traído desafíos inesperados que han puesto a prueba su fortaleza. Nostradamus nos dice que estos desafíos no son castigos, sino bendiciones disfrazadas que tienen como objetivo romper la cáscara del ego para que la verdadera esencia pueda emerger. Es la crisis que precede a la iluminación. El vidente observó que millones de personas estarían atravesando este proceso simultáneamente en este 2026, creando una masa crítica de conciencia que es fundamental para que el planeta realice su propia transición. No estás solo en tu confusión, ni en tu anhelo de algo más profundo, eres parte de una marea humana que ha decidido que el viejo mundo ya no es suficiente. La profecía personal indica que, una vez que aceptes el proceso de transformación, el universo comenzará a conspirar de maneras asombrosas para apoyarte. Empezarás a notar sincronicidades que parecen guiarte paso a paso. Aparecerán las personas adecuadas, los libros indicados y las oportunidades que parecían cerradas se abrirán con una facilidad pasmosa. Tu único trabajo es confiar y mantenerte abierto a lo nuevo, permitiendo que la inteligencia divina actúe a través de ti. El vidente francés aseguraba que aquellos que se resistieran a este cambio sufrirían la fricción de intentar ir contra la corriente de la vida, pero aquellos que se entregaran al flujo de su propio despertar encontrarían una paz y una abundancia que no dependen de las circunstancias externas. Esta es la promesa de 2026, el encuentro con tu verdadero yo. La síntesis de las 5 llaves, hacia una nueva humanidad. Al observar las 5 profecías de Nostradamus en su conjunto, comprendemos que no son predicciones aisladas, sino las piezas de un rompecabezas sagrado diseñado para este tiempo de transición. La primera señal en el cielo nos despierta a nuestra naturaleza cósmica. La segunda, a través del agua, nos recuerda nuestra capacidad de crear la realidad mediante la intención. La tercera, con el descubrimiento ancestral, nos devuelve nuestra memoria y sabiduría perdida. La cuarta nos empodera para ejercer un liderazgo auténtico basado en la verdad. Y la quinta nos invita a asumir nuestro propósito individual dentro del despertar colectivo.
Es una escalera de 5 peldaños que nos conduce hacia una forma de existencia humana completamente renovada. Nostradamus sabía que la humanidad no cambia por voluntad propia hasta que el dolor de permanecer igual supera el miedo a transformarse. Estamos en ese punto exacto. El año 2026 representa una ventana de oportunidad cósmica, un portal donde el velo entre lo que vemos y lo que es real se ha vuelto extremadamente delgado. La energía disponible para el cambio es ahora mismo 1000 veces más potente que en décadas anteriores. Las semillas de conciencia que siembres hoy en tu vida, los cambios que te atrevas a realizar y la verdad que decidas encarnar tendrán un efecto multiplicador no solo en tu futuro personal, sino en el tejido mismo del destino humano. Es vital entender que el tiempo de ser espectadores de las profecías ha terminado. Ya no estamos aquí para ver qué pasa, sino para ser quienes hacen que pase. Nostradamus no escribió estos textos para que nos sentáramos a esperar el cumplimiento de un destino fatalista. Los escribió para advertirnos de nuestro potencial y para darnos las herramientas necesarias para navegar la gran revelación del ser. El vidente comprendía que el futuro no está grabado en piedra, sino que se escribe momento a momento con la calidad de nuestra presencia y la pureza de nuestro corazón. El 2026 es el escenario donde se decide el rumbo de los próximos siglos, y tú eres uno de los actores principales en este drama cósmico. La gran enseñanza que nos deja este análisis es que el final de un ciclo es siempre el comienzo de uno superior. Estamos dejando atrás una era de separación, de miedo y de materialismo extremo para entrar en un tiempo donde la espiritualidad y la ciencia volverán a ser una sola cosa. Las señales están ahí, ante tus ojos, en el agua que bebes, en la historia que se desentierra, en los líderes que surgen, sobre todo, en ese fuego que arde en tu interior y que te dice que has nacido para algo mucho más grande que lo que el sistema te ha contado. La pregunta final que Nostradamus deja flotando en el aire de este 2026 es: ¿vas a seguir durmiendo mientras el universo entero intenta despertarte? El comienzo de tu nueva realidad. Hemos recorrido un camino profundo a través de las visiones de Nostradamus para este 2026, pero este conocimiento solo cobra valor si decides integrarlo en tu día a día. No permitas que estas revelaciones sean solo información pasajera que se pierda en el ruido de Internet. Tómate el tiempo para observar el cielo con nuevos ojos, para bendecir el agua que te da la vida, para investigar las verdades ocultas de nuestra historia y para escuchar esa voz interna que te llama a liderar tu propia existencia con integridad. El mundo que conocíamos está cambiando a una velocidad vertiginosa, y tu capacidad de adaptación dependerá de cuánto confíes en tu propia sabiduría interior. Honra los procesos que estás viviendo, por difíciles que parezcan. Confía en que cada evento en tu vida, por pequeño que sea, está orquestado por una inteligencia que desea tu mayor evolución. Conecta con otras personas que vibren en tu misma frecuencia, busca comunidades donde el despertar de la conciencia sea la prioridad, porque la transformación individual se fortalece cuando se comparte en unidad. Recuerda que eres un ser multidimensional viviendo una experiencia humana, y que este 2026 es el año en que finalmente puedes reclamar tu herencia estelar y tu poder divino. Gracias por permitirme acompañarte en este proceso de desvelar las profecías. Gracias por tu apertura, por tu búsqueda constante de la verdad y por ser una de esas almas que ha decidido mantener su luz encendida en medio de la transición. Si este mensaje ha resonado con tu alma, te invito a que lo compartas con aquellas personas que sepas que están listas para recibirlo. Juntos estamos creando esa masa crítica de la que hablaba el vidente provenzal, esa red de luz que transformará la Tierra. Mantente atento a las señales, confía en el proceso y, sobre todo, confía en ti mismo.